Antes que nada, feliz Día de la Patria. Muy bien. Y igual va bien porque estoy hablando contigo. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Bueno, nosotros tenemos este programa que está nacionalizado por definición porque todos somos pymes, es un concepto muy interesante. Seguramente vas a escuchar algunas reflexiones de alguien que a veces uno cree, che, este tipo, tal cosa. Y acá hay personajes de la política, que son legisladores, que son empresarios, que son banqueros, y que realmente uno dice, este tipo me representa. No sé, Adarves hizo política, que quiso trabajó como candidato en la provincia de San Juan, como candidato a intendente en la capital. Él es de capital, pero además tiene un razonamiento y unos conceptos muy interesantes que a mí siempre me gusta escucharlo. Una definición sobre la cuestión de las pymes, Oscar. Bueno, una pyme es una empresa que no llega a ser una gran empresa. Hay pymes bastante importantes, pero siempre están, digamos, recibiendo todos los cascotazos de cualquier medida que se tome, porque no tienen la capacidad por sí misma para tener reacciones de las grandes empresas. Lo que yo no soy partidario tampoco de denostar o echar culpa a las grandes empresas, porque una pyme puede llegar a ser una gran empresa, y si lo hace trabajando y produciendo, bienvenido sea. O sea, muchas veces la gente cree que la gran empresa define todo, es el oligopolio, y no es tan así. El mundo está tan interrelacionado que ya es muy difícil manejar un mercado por la sola voluntad de alguien o de un grupo de alguien. Eso es un concepto a mi criterio equivocado. De todas maneras, las pymes son motor de la economía de cualquier país, no solamente Argentina. Y parte de que si no se trabaja, no se crece, si no se trabaja, no se come, si no se trabaja, no se construye. Entonces, realmente son hacedores de la patria las pymes. Claro, ese es mi concepto. Sí, claro que sí. Y entonces, ¿cómo es la observación que tenés ahora? A vos te ha tocado trabajar como una suerte de pyme, ha sido un empresario que te ha gustado, ha sido siempre muy activo, nunca has abandonado la profesión, y que te ha dado buenos resultados también, porque sos una persona que cuando abocás a algo lo haces pensando en tu cliente, en quién te va a ver a tu bufete de abogado. Cuando me refiero a que he sido pyme, es que también diversifiqué mi actividad profesional con la actividad productiva, especialmente cebollas. Participé en la administración de producción de aceitunas. He exportado, he tenido estado inscrito como exportador, he tenido puesto en el mercado central de Buenos Aires, también en Clorinda, y asociado con un paraguayo en Asunción de Paraguay. He tenido muchos vínculos con Brasil y con Chile, y en Chile tenía una sociedad para autoimportarme y autoexportar productos chilenos para acá, que a veces también hacían falta. En ese sentido, le digo, soy pyme, ¿no? Desde el punto de vista profesional de abogado. Como abogado soy un profesional, como pyme he estado en esa actividad y conozco la frontera del país de punta a punta, conozco todas sus virtudes y sus defectos y también sus chanchullos, que lo puedo decir en otro, porque no es el objeto de esta conversación. Claro que sí. Pero sí conozco mucho, tengo mucho tiempo trabajado y caminos recorridos. Actividad que dejé en el 2001, también tengo que decirlo, anticiparlo desde ya, porque para que una pyme progrese hay que dejarla hacer. Eso no quiere decir libertinaje, sino no estar esperando que hace una pyme a ver cómo se lo quita los que viven del Estado. No me refiero a los empleos públicos, sino a la clase política y todo lo que ya sabemos, cómo se devoran los esfuerzos del país. El Producto Bruto era inviable la presión tributaria del Producto Bruto, por eso caímos en la crisis del 2001 y estaba el 25%. Después vino, que muchas veces la gente dice, ¿cómo podés hablar así? Vino Kirchner, que fue un buen administrador del país, a pesar de que también tiene sus denuncias por robo y las valijas y todo eso, pero él tenía una mente fija en el equilibrio fiscal,
en el superávit fiscal, en la reserva del Banco Central, y eso lo fue llevando bien hasta que después vino Cristina y tiró todo por la borda, pero hasta ese momento el país estuvo bien administrado y creció bastante. ¿Por qué? Porque se apostó a tener un equilibrio en la economía y dejar que la gente produzca. Después se abandona ese principio cuando ve que la gente produce, gana plata, y dice, mira, todo lo que gana yo quiero que le quitemos un poco. Y entonces ese poco pasa a ser mucho, y hoy hemos llegado al 42% de la presión tributaria del Producto Bruto Argentino, que es una brutalidad casi socialista. Y eso es lo que se quiere revertir ahora con mucho esfuerzo de parte del gobierno actual, y tampoco no creo que estén apostando a donde deben apuntar, mejor dicho. No están apuntando, que sería reducir el gasto público a través de la burocracia política que está intacta a nivel de comercio exterior, empresas del Estado, el Congreso, las legislaturas, los municipios. Sigue siendo una burocracia política estatal muy grande, de mucho costo. Por eso el sacrificio actual lo está pagando la gente y las pymes, justamente. Claro. Quiero poner en contexto esto que estás analizando, Oscar, porque está en pleno debate el tema de las pymes, en un proyecto que lo han hecho justamente el Movimiento Nacional PYME, que tiene entre las autoridades está varios empresarios de la región, el caso de la empresa Inca en San Rafael de Mendoza, hay gente de Rosario y demás. En este caso, un rosarino que estuvo en la reunión reciente, estoy hablando hace 48 horas, estuvo con legisladores, una veintena de legisladores, que escucharon por primera vez a las pymes formalmente, estoy hablando. Han habido cosas así, pero me va a gustar que escuches, Oscar, lo que decía en este caso Eduardo Maradona. Quiero abordar el tema más grave del que se habló muy poco y me preocupa, y se habla muy poco siempre. Hoy, por decisión de los jueces, que respeto absolutamente por idoneidad y por honestidad de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, hoy estamos padeciendo el cierre inminente de infinidad cantidad de empresas. Ahí sí, aguántenme un ejemplo práctico como pedían recién. Tengo también a disposición de Presidencia y de quien quiera. Casos de hoy, septiembre del 22. Mirando la realidad como no se puede ver con un solo ojo, tenemos que ver, digo siempre, las dos partes de la ecuación. Los jueces sostienen con buen criterio que la inflación creciente afecta al derecho de cobro del trabajador, pero dejan de ver que la inflación creciente afecta la posibilidad de pago del empleador. Entonces, ¿qué hicieron con esa buena intención, pero entiendo equivocada, por verla de un solo lado del mostrador? Lo que hicieron fue acrecentar los intereses. Al estar prohibida la indexación, se actualiza, se llama actualización indirecta, intereses altos para compensar la depreciación del signo monetario. Y generaron lo que estuvo siempre prohibido, que es el anatocismo, la capitalización anual de intereses. Ejemplo, un juicio de 1 millón de pesos en 11 años y medio, está en los artículos. Con el sistema que venían aplicando los jueces, la tasa bancaria más alta se aplicaba sin discusión, tasa activa, no la ridícula que aplicaban en provincia, que era la pasiva. Ese juicio de 1 millón en 11 años pasaría a 6-7 millones de pesos, capital más intereses. Hoy, juro que no exagero un ápice, ojalá estuviera mintiéndoles, esa misma sentencia, como veníamos hasta febrero, hay un asterisco, 150 millones de pesos más menos. Yo les pregunto cuántas empresas contratan gente ante este panorama y cuántas empresas siguen vivas con estas condenas. El 29 de febrero la Corte Suprema tomó el tema, después de 1 año y medio, y bajó un criterio. Saben que no se aplica generalmente, se aplica en casos concretos, pero sienta un precedente. Distinto al de mi libro. Mi libro sostenía, y el proyecto que hicimos para el equipo de Patricia, sostenía derogar, sacar del medio la capitalización y mantener intereses como veníamos, para que se pudieran pagar y cobrar. La realidad es que la Corte toma otro criterio, que es capitalizar una sola vez, porque sostiene contundente y claramente, conforme toda su doctrina, que lo otro implicaría enriquecimiento indebido y un daño grave constitucional. Lo dice muy claro y muy simplemente. ¿Cuál es la consecuencia de este sistema de la Corte? Que hoy yo acepto como mejor que el mío. Simple. El 1 millón de pesos capitalizando una sola vez y no todos los años
no llega a 150 millones, llega a 9 millones de pesos. Mi concepto, señores legisladores, el pedido, si me perdonan la confianza, la súplica que les hago, es que tomen ese proyecto, tomen esa opinión de la Corte y lo plasmen en ley. No veo posible que esto se solucione si hay un toma y daca, una discusión entre poderes internos, porque ¿qué hizo la misma Cámara que yo respeto, como digo, pero sostengo que se equivoca? 13 días después de este fallo de la Corte, en vez de acatarlo, como por ejemplo avaló el fallo Bisotti, que bajó el monto a pagar en suelos altos para el 245, 13 días después la Cámara se reunió, está a disposición, muy simplemente dispuso, como la Corte dijo que esto está mal, aceptamos que está mal, cambiamos el sistema, no aplicamos más tasas como veníamos, aplicamos el SER más el 6% anual. Con la misma buena fe que dije, empecé a hablarles, hicimos el análisis. Hoy, y ayer tuve un cliente con una condena de 188 millones, hasta ahora la más alta. Hoy, ese caso, el millón original, con el SER, no da 150, tampoco da los 9 que da el fallo de la Corte. 104 millones de pesos. Bien, escuchaste, Oscar, ¿no? Sí, perfecto. Mira, respecto a la recapitalización de una sola vez, surge del Código Civil, que es lo que ha hecho la Corte. La Corte, ¿qué dice el Código Civil? Una vez que se ha hecho una liquidación y no se paga, los intereses que siguen corridos, que es la tasa de interés del Banco Central para el Banco Nación para operaciones de descuento, a no permitir la recapitalización, no se potencia como lo está señalando ahí el empresario. ¿Cuál es el punto? Que se recapitaliza una sola vez, pero no se potencia porque no se vuelve a recapitalizar. Eso está en el Código Civil. Y de la recapitalización, el anatocismo, realmente está prohibido. Y también es cierto que con el tiempo, la inflación, si el juicio demora mucho, puede afectar, digamos, los valores reales. Pero ¿qué pasa? Que los valores reales, en la forma que se aplica con más interés y todo, potencia la deuda a la forma como ha sido expuesta por el empresario. El país no está en condiciones de resolver eso. Yo hago esta pregunta. Mucha gente quiere buscar mejor destino y se va del país. Y muchos eligen Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay indemnización por despido. Existe el seguro del desempleo y existe la bolsa de trabajo. Por supuesto que eso se da dentro de un contexto de una desocupación mínima. Entonces todo aquel que se queda sin trabajo consigue trabajo o le consiguen trabajo inmediatamente, y si no lo quiere tomar ya no se siguen pagando el seguro. ¿A qué voy? De que la inestabilidad que tiene tanto el empleado como el empleador es propio de este sistema que ha crecido con un criterio o un discurso de que es para proteger al empleado, pero el empleado, ¿cuánto gana acá un empleado mensualmente y cuánto gana en Europa, en Estados Unidos, en otra parte donde no se protege tanto de este punto de vista? Y eso es lo que hay que analizar. La protección que nosotros damos es más bien un discurso político, un discurso demagógico, pero no es el que más beneficia a un trabajador. Claro que sí. Bueno, creo que es importante tu aporte también en términos de este análisis que hacía, en este caso, el empresario rosarino, y que naturalmente fueron recibidos acá la semana pasada por la comisión justamente de las pymes. Y bueno, en este sentido creo que es importante ir haciendo todos los aportes, porque en cualquier momento de la semana que viene se puede ingresar en forma separada este proyecto, que es la idea seguramente que puede tener el oficialismo. Pero lo bueno de esto es poder enriquecer, porque están cerrando muchas pymes, se están produciendo situaciones complicadas, y sobre todo este empresario Eduardo Maradona, como experiencia personal, se han jubilado 3 empleados de él, y los empleados le han clamado que sigan trabajando, porque la jubilación de 240.000 pesos no les alcanza. Creo que... Claro, camino a la miseria, obviamente. Claro. Camino a la miseria, ¿por qué? Porque no tenemos un sistema de capitalización, sino de reparto, donde el que aportó cobra lo mismo que el que no aportó, porque es un reparto demagógico también, no responde a la realidad. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo, son inventos nuestros, argentinos, de los políticos argentinos, no de la inteligencia de los argentinos.
Sobre esto yo quería hacerte una pequeña reflexión. Sí. Sobre qué es lo que hace que nuestros salarios estén tan bajos. No es una explotación del hombre por el hombre ni cosa por el estilo. El tema es el siguiente: para que un país crezca no tiene que haber tanta presión tributaria ni tanta persecución que produce. Está bien que gane el resultado, o si ganaste tanto, pagas tanto. Yo no estoy en desacuerdo con los impuestos de los resultados finales siempre y cuando no sean expropiatorios. Pero por trabajar y producir no hay que gravar a la gente, y eso hace que las economías, si son estables desde el punto de vista monetario, son estables desde el punto de vista de las leyes y de la política, la gente invierte y el país crece. Si crece, todos los costos bajan, todos. Es una ley económica. No es lo mismo producir con una fábrica 1000 autos que 1.000.000 de autos, porque los costos fijos y toda la eficiencia del aprovechamiento de la maquinaria y todo eso se amortiza en muchísima mayor cantidad de bienes finales. Pero para producir más hay un costo que siempre sube, que es el laboral, porque no es lo mismo tener 1000 empleados que yo tenga que demandar 1.000.000 de empleados, pues globalmente me refiero a muchas empresas, y entonces el salario sube. Y si vos te pones, lo miras como un gráfico, es una X. Mientras baja un costo, sube el otro. Y eso hace que se produzca la redistribución del ingreso y la potenciación del salario. Y eso es sabido, está escrito, no está inventado por mí, aunque yo a veces lo explico con mayor claridad cuando hablo de los costos en X. Y eso realmente solamente se logra creciendo, y para crecer hay que apostar a que trabaje y produce y no a los que viven del Estado. Claro. Eso es lo que te quería hacer para que la gente lo vea con claridad, que esto no es una maldad contra el empleo, es una realidad de nuestra situación económica. Acá están sufriendo los empleados y están sufriendo los empleadores, unos porque no les alcanza y otros porque se funden, pero no se funde por culpa de ellos, sino por nuestra realidad, que seguimos siendo voraces en quitarle al que trabaja y produce a ver cómo vivo yo cada vez mejor. Lo ha dicho ahora el arzobispo en su homilía, que se preocupa más en aumentarse sus sueldos y no le importa un comino lo que le pase a la gente que realmente construye el país. Claro que sí. Ahora, Oscar, ¿cómo estás viendo al presidente Milei? No solamente con lo que viene haciendo en 5 o 6 meses, sino también por las otras cuestiones que tienen que ver con el acto en el Luna Park y con la situación emergente, ¿no? Porque realmente hay mucho humo en algunas cosas, pero no se está viendo un programa, un plan de gobierno. No sé si vos tenés otra idea. Yo creo que lo dijo muy bien Mirta Legrand con los años que tiene cuando le hizo una entrevista. Son raros ustedes, son raros. Y yo creo que son raros. Realmente no le veo. Los romanos tenían un dicho, un apotegma, que lo recuerdo siempre. En la vida, estoy hablando de los romanos de la época de Cristo, claro, o antes, que hay que ser duro en la cosa, o sea, en las convicciones, inclaudicables, y suave en el modo. Eso no significa ser soberbio en la aplicación, y mucho menos con el otro o con el semejante. Yo creo de que si sos liberal, yo lo soy, tenés que pensar en reducir todos los privilegios del Estado y de los que viven del Estado. Y te doy un ejemplo, o hago un listado. No solamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, las empresas del Estado, las embajadas tienen una superpoblación y son costosísimas. Lo que realmente importa para un país como Argentina, que ahora no tenemos ni trascendencia ni económica, ni política, ni nada, no somos un país importante para el mundo, aunque sí lo que consideremos nosotros, lo hemos sido, lo tenemos que recuperar y volver a ser, pero en este momento lo que importa son los consulados, que son los que atienden los asuntos de los ciudadanos cuando tienen un problema en el extranjero, pero las embajadas se pueden reducir y hasta eventualmente cerrar por un tiempo o por mucho tiempo, no sé, porque hoy por hoy con la tecnología todo se hace por Zoom, los juicios se hacen por Zoom, las audiencias se hacen por Zoom, y la canciller podría por Zoom entenderse con los cancilleres de otros países y hasta con los presidentes de otros países. ¿Es una exageración mía? No, es un análisis de la realidad. Nosotros debemos bajar el gasto público en una relación, te lo digo ya, si no, no vamos a salir,
donde el Producto Bruto no aporte más de un 15% y que el bienestar de los que viven del Estado surja del crecimiento de la actividad económica, porque estamos con el cuento de la gallina de los huevos de oro. Por voracidad matamos a la gallina para sacarle todos los huevos y resulta que quedamos todos pobres. La única forma que todos estemos mejor es que el país crezca, y el país puede crecer, es un país maravilloso con un gran potencial, pero hay que bajar impuestos, hay que quitar regulaciones, hay que quitar retenciones, hay que crear sacar el cepo, crear una libertad de moneda como se ha prometido y no se hace. O sea, libertad de moneda significa que seguimos teniendo el peso, pero si yo quiero en frontera tratar en guaraní, trato con guaraní, con pesos chilenos, con dólares, con euros, con lo que yo quiera, y eso flexibiliza muchísimo el comercio exterior y el crecimiento. Acá lo único que vamos a tener para crecer por ahora en San Juan parece ser la minería, que va a aportar mucho. Capaz San Juan va a ser una isla dentro de la crisis del país, pero no va a ser la realidad del país. Por lo tanto, hay mucho por hacer y muy poco lo que se ha hecho en ese sentido. A pesar, subrayando quizás lo que contabas de Mirta Legrand con las rarezas, ¿cómo has vivido y analizás esta pelea entre Sánchez y Milei Sánchez? Bueno, eso es un comentario. Quien dice lo que quiere, recibe lo que no quiere. Eso empezó Sánchez, siguió Milei. Yo no hubiera hecho lo mismo que ha hecho Milei, o sea, yo no me estoy poniendo en el papel de presidente, estoy analizando la réplica. Podría haber quedado como un señor con una crítica más enaltecida que la que ha hecho, o sea, utilizando el mismo camino y metiéndose con la mujer, que tengo que serte honesto, creo que lo tiene medido. En España la aprobación de Sánchez no llega al 30%, lo demás son añadiduras de sus alianzas. Por lo tanto, él sabe que con esa crítica en España mismo tiene un 70% que lo está avalando a Milei. Entonces él ha buscado esa réplica porque sabe que el resultado lo favorece, pero no creo que sea lo propio de un presidente. Esto no va a crear conflictos entre españoles y argentinos. Todos tenemos hasta vínculos familiares, todos tenemos vínculos comerciales. Te digo una cosa, cuando un exportador busca un importador, ni pasa por las embajadas, ni va a la casa de gobierno, salvo que haya un negociado. Uno se pone en contacto directo con su importador o exportador y hace el negocio directo. Todo lo demás es cuento chino, todo lo demás es invento para justificar por qué tiene que haber un encargado de negocio, que por lo general es un político que nunca en su vida produjo nada y sin embargo está ahí para dirigir cómo se hace. Por ahí a lo mejor toma un listado de productos que se requieren en otro país de productos argentinos, lo hace saber y ya cumple la función. Pero el negocio real lo hacen los particulares, lo hace el exportador, lo hace el importador, el productor, las cooperativas productivas de productores. Entonces realmente tenemos que zarandearnos, así como los perros se sacuden sus pulgas, nosotros tenemos que zarandear todo ese gasto que está de más e innecesario que tenemos desde el Estado. Yo no creo de que lo que ha hecho Milei sea lo más adecuado. De todas formas no lo ha perjudicado, porque la adhesión que ha tenido en España por esa crítica ha sido mucho más que la crítica que podría haberse esperado. Claro, claro que sí. Bueno, los mismos meses que tiene de presidente Milei, lo tiene de gobernador Marcelo Rego. ¿Cómo analizas hasta este minuto al menos la gestión que lleva adelante el nuevo gobernador, que bueno, que de alguna manera terminó con la dinastía del PJ? Mira, yo lo veo bien intencionado, lo veo prudente. La estructura de la política en la provincia tampoco ha sido, digamos, desmantelada, se mantiene y yo no creo que sobre eso se vaya a echar mano, máxime ahora que tenemos la posibilidad de tener recursos extras con las regalías mineras y todas las inversiones que están viniendo. Va a haber mucho trabajo en San Juan, va a haber alquileres altos para locales y para casas o para empresas que se van a radicar, va a haber toma de empleos, entonces no va a haber necesidad de hacer ajustes en ese sentido, que no son ajustes. Yo siempre digo, no es un ajuste, es un desajuste, porque si yo ajusto los gastos innecesarios,
estoy beneficiando a los que trabajan y producen. Hay una ley económica, creo que muchas veces la hemos conversado cada vez que hemos tenido entrevistas, que es la ley de Say. Say es un economista del siglo XIX, pero lo vio muy bien. Para que una economía funcione, la capacidad de compra de cada cual debe ser el equivalente a su capacidad de oferta, ya sean bienes o servicios, siempre y cuando sean necesarios y naturalmente demandados por el mercado y los demás. Si yo produzco lo que consumo, está bien, pero ¿qué pasa? Que acá tenemos mucha gente que no produce nada, que tiene cargos jerárquicos importantísimos, cuya única función es justificarse a sí mismo de nada, y gana millones, pero no es uno, son miles y miles y miles, que termina en un gasto público innecesario exorbitante, que repercute en tener que cobrar más impuestos, emitir moneda, cobrar retenciones y quitarle al que trabaja y produce. Si no, yo de qué vivo si no le quito al otro, si yo no produzco nada. Me estoy poniendo en el papel de un funcionario innecesario. No es el caso, pero te podría hacer una lista infernal de oficinas y organismos que no son necesarios, y que también lo ha advertido Milei cuando decía fuera, y sin embargo no pasó nada. No veo yo que exista tanto fuera desde el punto de vista de la jerarquía política y del gasto de funcionarios innecesarios. Claro que sí. Por último, porque por estos micrófonos pasó el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, bueno, diciendo de que desde el 2004 en adelante en la provincia de San Juan se armó y se creó un organismo, una entidad que se llama la COVIAR, que se creó justamente para que sirva de gestores para mejorar los precios relativos de los vinos y en general de toda la industria, mosto, etcétera. Ese mismo dirigente nos dijo que desde 2004 en adelante nunca la COVIAR presentó un balance. Eso se desconoce, pero se le entregaron en todo ese tiempo 150 millones de dólares. Que si te pregunto simplemente ¿qué te obliga a pensar respecto de un volumen tan trascendente de 150 millones de dólares? Pero lo preocupante, creo yo, y debes conseguir con la entidad viñateril, es que no se den los resultados y simplemente se diga, métase en la página de la COVIAR y ahí va a encontrar el resultado. Bueno, nunca hubo un resultado. Lo que pasa es que las economías dirigidas jamás van a ser superiores a las propias iniciativas de los que realmente les aprieta el zapato, los que trabajan, los que producen, los que están en el tema. Yo no solamente sería la COVIAR, cualquier otro organismo que pretenda regular actividades productivas. La función del Estado es la salubridad pública, que los productos sean auténticos, que no estén falsificados, que no estén contaminados. Esa es la función del Estado. Pero lo demás, cada cual sabe qué hacer y cómo hacerlo mucho mejor que cualquier otro funcionario. Y el tema es que creando esos organismos, una vez estuve mucho en un congreso, no es un congreso de economía, era un congreso de museo, que yo acompañaba a mi esposa, que es autoridad en ese aspecto, y estábamos en Corrientes. Y un señor que estaba delante mío me dice, lo que pasa es que acá no tenemos los controles que tienen que tener, y hizo observar. Para tener los controles hay que tener un controlador, hay que darle una jerarquía, hay que nombrar un secretario, hay que darle una movilidad, hay que darle una justicia, hay que ponerle gente, hay que darle el teléfono, y cuando quiera acordar el beneficio que usted va a lograr es peor el remedio que la enfermedad. Los controles deben ser estrictamente de lo que afecta a la población desde el punto de vista, pero lo demás hay que dejarlo desde el punto de vista, digamos, de la pública, de libre competencia y todo. Pero en lo demás, cada cual hay que dejarlo hacer. Dejar hacer, el país crece muchísimo más que con la actividad. ¿Quién me puede enseñar a mí, político que se dedicó toda la vida a política y no sabe qué producir? Se me da tu voz, Oscar, a ver, te acomodaste con el teléfono, a ver. Estoy hablando directo. Sí, no, pero la ubicación. Me estaba yendo la voz. Sí. Decía, ¿qué quiere decir a mí un político que se dedicó toda la vida a política, con el respeto que puede tener, que también son necesarios, pero no tantos?
frente a un que empezó a plantar una semilla, cómo germinó, después de ver cómo mejoró, después de ver cómo clasificó, después de ver cómo mejoró su oferta para ganar mercado. Ese sacrificio, ese construir, no va a ser nunca suplido por la teoría de nadie. Caballo mismo fracasó en la segunda parte del gobierno de Menem, porque era muy teórico. Yo lo conozco a Caballo personalmente, incluso creo que cuando yo estudié economía, yo no soy contador, yo estudié economía, que es una carrera independiente que se aparta del contador, y creo que él estaba en 5º año cuando yo estaba en 1er año en Córdoba, y después lo conocí personalmente, estaba con él y todo. Pero ¿qué pasa? Su teoría lo llevó, te doy un ejemplo que yo vi en la realidad. Él estableció reintegros de exportación, y vos sabés las calecitas que hacían con la misma mercadería, con la corrupción de fronteras, incluyendo gendarmería, jueces, políticos. Pasaban de día, camperas, volvían de noche, pasaban de día, volvían de noche, y cada vez que pasaban cobraban un reintegro altísimo, porque eran productos netamente nacionales, tenían la alícuota más alta de reintegro. Como eran millones de dólares, se hizo también con el oro en Paso de los Libres, también cuero, con camperas también en Paso de los Libres, y te estoy hablando de que lo conozco positivamente, porque yo tenía puesto en todos esos lugares, tenía despachante de aduana y todo, me enteraba de todo. También pasó con Macri, el papá de Macri, con el tema de las autopartes uruguayas, hacían la misma bicicleta. Pero esos son nichos de oportunidad que te dan las equivocaciones de las medidas dirigistas. Acá la gente no quiere que le den nada, el que trabaja y produce no quiere que le den nada. Que quede claro de esta entrevista lo que estoy diciendo ahora. No quiere que le den nada, basta con que no le quiten tanto. Y de esa manera el país crece solo. Oscar Adarve, economista y abogado, empresario también, hasta el 2001 tuvo conocimiento y lo sigue teniendo de lo que es la PYME, y sigue siendo para nosotros un excelente docente. Doctor, feliz Día de la Patria, muchas gracias por estos minutos, y creo que es importante seguir dando estos buenos consejos para que los que gobiernan empiecen a pensar 2 veces cuando va a tomar una medida tan trascendente como esto que está marcando el doctor Adarve. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, nos estamos retirando, Tony, Esto ha sido todo por hoy. Una jornada intensa hemos vivido, porque realmente Todos Somos PYME, programa nacional,